Muchas gracias. Con las disculpas del caso, los señores integrantes del colegiado, así como a todas las partes procesales, en este caso el suscrito ha estado atendiendo algunas situaciones directamente relacionadas con el despacho que ejerce en este órgano colegiado. Vamos a dar inicio a la presente, siendo las 15 horas con 45 minutos del día 25 de marzo del año 2024, presente desde la sala de audiencia virtual de la sede contumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia de lectura integral de sentencia en el expediente número 511 del año 2022. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Lucio William Arenas Villasante, como presunto autor del delito de apología del terrorismo en agravio del Estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guzmán Vargas, presidente del colegiado, y me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. En este acto se cede el uso de la palabra al señor juez especializado Luis Alberto del Carpio Narváez para efectos de que en su condición de director de debates proceda conforme a sus atribuciones. Muchas gracias, doctor Alberto. A usted, señor presidente. Muchas gracias y, ante todo, muy buenas tardes a todos los sujetos procesales. Señorita fiscal, muy buenas tardes. Buenas tardes, director de debates, presidente y miembro del colegiado que presidió este juicio. En representación del Ministerio Público, Carla Gladys Salazar González, fiscal adjunta provincial del primer despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa, especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos, con los datos ya de acreditación que obran en sesiones anteriores. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. El señor procurador, por favor. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes con los demás sujetos procesales. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo, el abogado Renzo Caleb Verboso Donaire, con los demás datos ya registrados en la sesión anterior. Gracias, doctor. Señor abogado defensor, buenas tardes también. Buenas tardes, señor presidente, señor director de debates y todos los presentes. En la defensa del señor Lucio William Arenas Villasante, el abogado Brandon Santos Yorme de Ramírez, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque 9932, y los demás datos consignados en anteriores sesiones, señor magistrado. Gracias. Okay. Muchas gracias. Bien, vamos a dar a conocer que la lectura de la sentencia corresponde al expediente 511 de 2022, cuaderno de debate número 5, en los seguidos contra el acusado Lucio William Arenas Villasante, por delito de apología del terrorismo en agravio del Estado peruano, quien es especialista de causa el doctor Ayala Aguilar, y como especialista de audio, la señorita abogada. Doctora, por favor, nos haría el favor de decirnos un nombre y un apellido, por favor, para el registro. Muchas gracias. Sí, doctor. La presente es Patricia Paucar Cárdenas. Bien, doctora, muchas gracias. La resolución está contenida en la número 04, su fecha es 13 de marzo del 2022. Como primera parte tiene los jueces integrantes de este despacho: Guamán Vargas, Romero Uriol, del Carpio Narváez. Fiscal, Salazar González. Procurador, Ramos Ramírez. Defensa, Mori Ramírez. Acusado, el enjuiciado Arenas Villasante. Y consta de 17 páginas en total. En este acto, la señorita especialista de audio va a dar lectura a partir del número romano número 1, llamado introducción. Disculpen. Número 1. Introducción. 1. Según la acusación fiscal, se imputa al acusado Lucio William Arenas Villasante la presunta comisión del delito de apología al terrorismo, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 316-A del Código Penal, pues el día 29 de mayo del 2022, en su perfil de Facebook, habría compartido la publicación apologética a favor del sentenciado por terrorismo Aníbal Guzmán Reynoso, desde la cuenta de red social Facebook del usuario Lucio William Arenas Villasante.
A decir el representante del Ministerio Público, la publicación apologética compartida por el acusado Arenas Villasante decía: en un país corrupto como el Perú, todo tiene un precio. La libertad tiene un precio, también la prisión dorada. Y ahora en tiempos de pandemia debe ser más caro. Montesino controlaba todo el poder judicial. Alan García vendió la libertad a más de 15.000 narcotraficantes, lo que llamaron narcoindultos. El Poder Judicial durante este gobierno de Vizcarra liberó a Keiko Fujimori, la señora K, lideresa de la mafia Fujimori, y sus secuaces Yoshiyama, Oviedo, Fijari, etc. No se descuidó en liberar debido al coronavirus al corrupto César Villanueva. Señor procurador, su cámara. Señor procurador, su cámara, por favor. Ex primer ministro promotor, político y amigo del presidente, porque el doctor Aníbal Guzmán Reynoso no tendría el mismo derecho, porque como líder del proletario no tiene dinero para su libertad. A pesar de nuestras discrepancias sobre este tema, como seres humanos que se preocupan por la humanidad, el bienestar de nuestro país en estos tiempos difíciles de una pandemia que arrasa con los más pobres, los jueces del Poder Judicial y el gobierno de turno ya no deben seguir actuando con venganza y crueldad contra los presos políticos a quienes deliberada e injustamente la prensa basura las denomina terroristas. Los jueces tienen la obligación de actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional e internacional que corresponde a la sociedad que legitime el Estado de Derecho. Si el Poder Judicial continúa actuando de acuerdo a las coimas directivas políticas de los gobiernos de turno, deben ser sancionados por la historia, al condenar a morir en prisión a un revolucionario y pensador marxista de influencia global que tiene 85 años de edad, ya sea por la pandemia COVID-19 o por las torturas afligidas durante 28 años en prisión inhumana. Terminará su vida como héroe de los pueblos del mundo asesinado en prisión por venganza y odio, como Cristo en la cruz en los tiempos del Imperio Romano. La crueldad, la venganza, es impropia del derecho. La muerte de un hombre justo asciende a la gloria de sus cenizas. Libertad al querido y respetado presidente Gonzalo. Libertad a los presos políticos del mundo. William Palomino, 28 de mayo del 2020. 3. Adicional a lo expuesto, hay una fotografía del sentenciado por terrorismo Aníbal Guzmán Reynoso con el siguiente texto: exigimos presentar al doctor Aníbal Guzmán en público. El pueblo necesita saber toda la verdad sobre los 80 hasta el día a presentarse ante todo el pueblo, ante la nación, ante el mundo entero. Sano y salvo lo queremos. El pueblo quiere saludarlo porque es político, justo y correcto, y gran conocedor de nuestra realidad nacional y mundial para gobernar nuestro país con verdadera justicia. Libertad para el doctor Aníbal Guzmán. Libertad, libertad, libertad. Libertad para el doctor Aníbal Guzmán Reynoso, preso injustamente más de 28 años. 4. Finalmente, el Ministerio Público indica que dicha publicación de Facebook ha sido compartida de manera pública desde la cuenta personal del acusado, desde el indicado día 29 de mayo del 2022 hasta el 13 de diciembre del 2022, es decir, varios meses en el cual ha logrado reacciones de otros usuarios. En otras palabras, su mensaje ha sido masificado al mundo entero a través de la acotada red social. Por todo ello, solicita 8 años de prisión preventiva de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal. 5. El procurador, acogiéndose a los mismos hechos del Ministerio Público, informa que nos encontramos ante un hecho ilícito, que hay un daño patrimonial de carácter moral en perjuicio al Estado peruano, la existencia de un nexo de
causalidad entre el acusado y el hecho, y el factor de conocimiento, que no es otro que el dolo del acusado, por lo que solicita se imponga al encausado Arenas Villasantes la suma de 30.000 soles por concepto de reparación civil. 6. La defensa, por su lado, acepta la titularidad del perfil de Facebook atribuido al acusado, mas niega que haya sido él quien haya compartido la publicación apologética imputada. En ese entendido, agrega que no se podría configurar el delito atribuido, pues no se habría verificado la intencionalidad, es decir, el dolo, por lo que solicita la absolución de los cargos de Arenas Villasantes. 7. El acusado rechaza los cargos imputados, acogiéndose a su constitucional derecho de guardar silencio. 8. Concluidos los debates orales, el despacho penal colegiado ha llegado a la siguiente conclusión. Previo examen de los testigos, peritos, documentales ofrecidos por el Ministerio Público. 8.1. Se examinó al testigo Hugo Serrano Manrique, quien manifestó ser amigo del acusado y a la vez contacto de Facebook desde años, quien negó haber visto alguna publicación de índole apologética. En sustancia, nos encontramos ante un testigo que no le sirve en absoluto al Ministerio Público. 8.2. También se examinó al efectivo policial Alex Benavides Quispe, quien indicó trabajar en la Dirección Antiterrorismo y a la vez autor del informe 138-2022, folios 306, expediente judicial, donde hizo saber que analizó el acta de permisación del perfil de Facebook atribuido al acusado Arena Silva, obrante en el folio 118 a 130, y que su experiencia en la misma se vierte expresiones propiamente terroristas, utilizando para ello huesas senderistas, pues a los sentenciados por terrorismo se les hace llamar presos políticos, que el llamado presidente Gonzalo no es otro que el sentenciado por terrorismo Aníbal Guzmán Reynoso, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, y que cuando se hace mención el pueblo quiere saludarlo, político, justo y correcto, gran conocedor de la realidad nacional, no hace sino mostrar expresiones de admiración hacia la figura del mencionado delincuente terrorista. Un momento. Continuando, 8.3. También se examinó al perito lingüista del Ministerio Público, Smith Dante Tuto Aguirre, autor del informe pericial lingüista forense 11-2022, folios 151 al 159, explicándonos que básicamente su tarea ha sido determinar si es que las frases atribuidas al acusado tienen contenido apologético, concluyendo que en efecto eso es así. Tal es que el sentenciado por terrorismo Aníbal Guzmán Reynoso textualmente se le dice querido y respetado presidente Gonzalo y revolucionario global, además de llamarlo justo y correcto y conocedor de la realidad nacional para gobernar nuestro país con verdadera justicia. En conclusión, se trata de frases que enaltecen la figura del delincuente terrorista Aníbal Guzmán Reynoso. 8.4. Abimael Guzmán Reynoso. Abimael. Sí, doctor. Ya. 8.4. Del mismo modo, se examinó al perito psicólogo forense ex policía adscrita a la Dirección contra Terrorismo Dora Rosario Atúncar Sueg, autora del informe 60-2022 DIRCOTE y 54-2023. Folios 143 y 146 respectivamente, cuya finalidad era determinar la métrica del impacto social de la publicación apologética imputada al acusado, concluyendo que no pudo ser posible aquello al no
contarse con datos y con respecto al último informe, sí se llegó a determinar que la publicación sí podía llevar a la incitación a la violencia a largo plazo, pues utilizando un lenguaje implícito Doctora, tergiversa la realidad. Sí, doctora, un favor, ven acá a mi despacho, por favor. Pasa, doctorcita, pasa, pasa. Parece que se está acoplando con las otras audiencias, ¿no? Parece que se está acoplando con las otras audiencias. Sí, está mi compañera. Ya, no hay problema. Siéntese acá, doctora. Yo la acompaño acá para ver. Ahí viene la otra. Diga. Persiguiéndose de manera equivocada la figura del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso como un luchador social cuando ello no es así. 8.5. Sobre los demás testigos del representante del Ministerio Público, indicó que ya no sería necesario examinarlos, como el ciudadano Villar Limache y Mendoza Blanco, los mismos que para los peritos antropólogos Chambi, Namani y Leiva Casinger, al haber reconocido la parte acusada, la titularidad de la cuenta Facebook atribuida al acusado, y en cuanto a los peritos lingüistas Gonzalo Salazar y Pariona Nogrea, tampoco sería necesario al haber sido examinado el perito Tunco Aguirre. 8.6. En cuanto a los documentales del Ministerio Público, se dio lectura al acta el acta de preservación, visualización, transcripción y detalle de la cuenta Facebook del acusado Arenas Villasante. En folio 118, apreciándose que en efecto se trata de una diligencia urgente e inaplazable, en el que no se ha hecho concurrir al abogado defensor, pero cuenta con la asistencia virtual del fiscal y el procurador y del agente policial antiterrorista, dejándose constancia que en el perfil que el acusado, a través de su defensa, ha reconocido su titularidad de fecha 29 de mayo de 2020, se encuentra una publicación de la misma red social compartida desde la cuenta de nombre William Palomino, el mensaje objeto de análisis. 8.7. Finalmente, se oralizan las fichas de antecedentes penales del acusado, quien no registra antecedentes, y del condenado por terrorismo Abimael Guzmán Reynoso, verificándose que en efecto este último sí registra sentencia firme por terrorismo. El procurador, por su lado, oraliza un oficio con el cual supuestamente acreditaría los dineros que gasta el Estado peruano en la lucha contra la corrupción. 2. Conclusiones. Contra el terrorismo. Contra el terrorismo. 2. Conclusiones. 9. Analizando los hechos con el aporte global de los diversos órganos y medios de prueba actuados en los debates orales, llegando a la conclusión que básicamente el acusado Arenas Villasante se le imputa la comisión del delito de apología al terrorismo en su modalidad agravada por haber compartido en su cuenta personal de Facebook con fecha 29 de mayo del 2020 una publicación de la misma plataforma social perteneciente a un tercero, donde se podría apreciar al líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso con las anotaciones: no más odio y venganza. Libertad al doctor Aníbal Guzmán Reynoso. Abimael Guzmán Reynoso. Proceso preso injustamente más de 28 años, y otras anotaciones como: el pueblo necesita saber toda la verdad desde los 80 hasta el día
a presentarse ante todo el pueblo, ante la nación y ante el mundo entero. Sano y salvo lo queremos. El pueblo quiere saludarlo, porque es el político justo y correcto y gran conocedor de nuestra realidad nacional y mundial para gobernar nuestro país con verdadera justicia. 10. Probatoriamente hablando, no ha quedado duda alguna de la publicación sindicada como apologética. Tiene como su fuente la cuenta de un tercero ajeno a este proceso, que responde en redes sociales con el nombre de William Palomino y que a su vez fue compartida a la cuenta o red social Facebook del hoy acusado Arenas Villasante el 19 de mayo del 2020. También ha quedado acreditado que la publicación material del análisis ha sido compartida de modo público, es decir, para que pueda ser apreciado desde el perfil del acusado por cualquier persona y desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de estar en los propios contactos del mencionado Arenas Villasante. En otras palabras, ha podido ser apreciado libre y sin limitaciones desde el 29 de mayo del 2020 al 13 de enero del 2022. Número 11. Así las cosas, lo primero que corresponde determinar es si en verdad la publicación compartida por el acusado tiene el contenido apologético o no, para luego analizar si ha sido un acto doloso y finalmente concluir si nos encontramos ante un hecho igualmente antejurídico y culpable. Es decir, analizaremos los hechos recurriendo a los filtros para informar a los filtros más importantes que fundamentan la teoría del delito. 12. Recurriendo a la misma tipificación del delito de apología al terrorismo, descrita en el numeral 300, en el artículo 316A del Código Penal, se aprecia que aquella sanción a todo aquel que exalta, justifique o enaltece actos terroristas o sentenciado por terrorismo, se trata pues de una descripción típica, sencilla, sin mayor formalismo, que la sola verificación de un acto positivo que consista en exaltar, justificar o enaltecer un acto relacionado con un acto terrorista o a alguien que ha sido condenado por este delito. Yo le digo ahí otra cita. De modo tal que la cuestión a analizar, recayendo en el caso concreto, es publicar o hacer algo donde se aprecian las figuras del terrorista Abimael Guzmán Reynoso, con excepción, preso injustamente más de 28 años, ¿es un acto apologético o no? La conclusión es que se trata de un acto de justificación, pues se considera que aquella persona estaría presa, es decir, privada de su libertad de manera injusta. En otras palabras, es una víctima que no ha cometido ningún delito, negando de paso los actos terroristas por los cuales ha sido sentenciado. 14. De otro lado, si nos remitimos al contexto en que se ha ubicado la figura del condenado por terrorismo, Guzmán Reynoso, se aprecia que hay una exigencia para presentarlo ante el mundo entero sano y salvo, lo que no necesariamente está mal, pues incluso aquello podría ser solicitado por una persona que defiende los derechos humanos sin hacer excepciones. Sin embargo, el problema está en el agregado textual que se hace a continuación y que no deja dudas de que se trata de un acto de exaltación y enaltecimiento al consignar: el pueblo quiere saludarlo porque es el político justo y correcto. La pregunta sería: ¿acaso el condenado por terrorismo Abimael Guzmán Reynoso es justo y correcto? Obviamente que no, pues ni es justo ni correcto nada de los hechos por los cuales ha sido condenado. En resumen, no hay forma de justificar este agregado, pues este ha sido sentenciado por graves delitos que amenazaban las más elementales reglas
de la democracia y el pacífico convivir, queriendo implantar a la fuerza un régimen político distinto a la mayoría de la población con un alto coste humano y económico. 15. Pero los actos de enaltecimiento y exaltación continúan apreciándose en la publicación en cuestión, al punto de concluir llamándolo querido y respetado presidente González. Con eso no hay duda, se trata de todas luces de un acto apologético, pues precisamente esas palabras pertenecen a la verborragia propia de las huestes senderistas. En conclusión, la fuente original de la publicación contenida en el Facebook del usuario William Palomino es un acto típico propio del delito de apología al terrorismo. 16. Ahora corresponde analizar si el acto de compartir que se atribuye al acusado Arenas Villasantes, es decir, poner lo que otro hizo en su propia red social, configura por sí solo un acto típico de apología al terrorismo, pues al fin y al cabo el acusado no ha sido autor de la publicación apologética antes analizada, sino un tercero. En otras palabras, analizaremos si el acto de compartir una publicación apologética que se encuentra de manera pública en la red social Facebook constituye o no delito de apología. 17. Siendo fiel al principio de legalidad, todo indica que el primer párrafo del mencionado artículo 316A del Código Penal solo hace mención al autor directo o material del acto apologético, pues en ella no se incluye la conducta de propagar, publicar o ayudar en la masificación del acto apologético. Es decir, nos encontramos ante un acto netamente positivo, en el que obviamente no se podría encuadrar la conducta del acusado, pues él no ha sido el creador de nada, solo su posterior difusor mediante el acto propalar. 18. Precisamente el acto propalar, que sí se ha verificado como un acto positivo realizado por el acusado Arenas Villasantes, sí se encuentra incluido en el último párrafo del mismo artículo 316A del Código Penal, pues en ella ya no se exige la concurrencia de una especial comisión personal o de un acto positivo en concreto, tan solo el acto de propagar, entiéndase, masificar el mensaje apologético previamente existente. Aquí pues se castiga al difusor, a su facilitador, es decir, al que con acciones individuales propias socializa el acto mensaje apologético, que bien puede ser el mismo autor material o un tercero ajeno a la fuente, como sucede en este caso. 19. A modo de ejemplo, ¿acaso no se consideraría un acto apologético que un propietario o locutor de una radio, banda AM o FM, reproduzca el audio de un cassette o USB que encontró en la calle, es decir, sin saber de quién es, pero que sabe que ese contenido es apologético, pues previamente ha escuchado que se daban vivas a la figura de un condenado por terrorismo? La respuesta es más que obvia. El propietario o locutor de esa radio sí es responsable del delito de apología al terrorismo a título de autor, pues a sabiendas propaló la misma, es decir, masificó el mensaje apologético, siendo indiferente en su caso si es que él haya sido el autor o no de la misma. Por eso, que no es necesario, bajo la perspectiva de la parte infine del mencionado artículo 316A del Código Penal, que el autor del delito sea a su vez autor material del mensaje apologético. Exigir a estas alturas que el autor material del mensaje apologético sea a su vez el difusor es un despropósito que vaciaría de contenido la finalidad de este delito. Esto es, prohibir y sancionar todo acto o acción apologética, pues a la Fiscalía se le estaría exigiendo probar más allá de lo que el propio texto penal exigiría. 20. En resumen, nos encontramos ante dos figuras típicas totalmente independientes, ambas agravantes del artículo 316 del Código Penal. La consignada en el primer párrafo y que sanciona todo acto realizado por el propio autor material del delito, y la descrita en la parte infine en el que se incluye a todo aquel que se encargue de propagar
la misma hacia un número indeterminado de personas. 21. Sin perjuicio del expuesto, debe quedar claro que la descripción que aparece en la parte infine del vigente artículo 316A del Código Penal no es la figura agravante del primer párrafo de este mismo artículo, como erróneamente se invoca. Lo real es que el tipo base del delito de apología en general se encuentra regulado en el artículo 316 del Código Penal y que versa sobre todo acto apologético en general. Y la agravante es cuando la apología es sobre accionar terrorista o en favor de un sentenciado por terrorismo. De ahí a que se incluya como agravantes 3 consecuencias o modalidades diferentes, pero todas agravadas. 22. En conclusión, la conducta atribuida al acusado Arenas Villasante se encuentra subsumida en la parte infine del mencionado artículo 316A del Código Penal. Verbo propalar, mensaje apologético mediante el uso de tecnología informativa. 23. En cuanto al análisis del dolo, es obvio y evidente que el acusado ha actuado con dolo, es decir, con pleno conocimiento y voluntad. Lo ha compartido en su propia red social, pues de otra manera no pudo haber sucedido, dado que para compartir algo de una red social como es el Facebook, o bien se hace desde el propio computador o desde el teléfono celular. En el primer caso se requiere password y contraseña, y en el segundo acceso directo al propio teléfono, es decir, dispositivos que solo el acusado podía acceder, no siendo de recibo el pretendido argumento que se desconozca de ello, más aún si el mensaje apologético incluso ha recibido hasta 5 reacciones en el tiempo, por lo que el acusado no podría alegar desconocimiento. 24. De otro lado, no hay que olvidar la especial condición de funcionario del acusado profesional, con muchos amigos en la red social antes mencionada, lo que hace ver que es una persona con conocimientos mínimos para conocer el funcionamiento de la misma, no siendo creíble que desconozca el uso de plataformas, pues no se trata de cualquier persona. En conclusión, su accionar propalar ha sido doloso y por lo mismo debe ser responsable de ese acto. Con todo esto concluimos que se supere el análisis de tipicidad de la conducta atribuida. 25. Ahora pasaremos a analizar los hechos a nivel de la antijuricidad. Y qué duda cabe que en el presente caso nos encontramos ante un acto que choca flagrantemente con el dispositivo normativo. Por lo mismo, formalmente hablando, el acto típico atribuido al acusado es antijurídico, pues contraviene la norma penal. Sin embargo, el problema lo encontramos al nivel del análisis de la antijuricidad material o sustancial. Esto es, que el acto prohibido atente a su vez o ponga en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal. Orden público en el presente caso. 26. Y ciertamente analizando los hechos, verificamos que las frases apologéticas propaladas por el acusado se han dado en un contexto en que con motivo de la pandemia COVID-19 se critica y se tira de corruptos no solo el sistema judicial, sino a la clase política del país, denunciando supuestas irregularidades, excarcelaciones y presuntos favoritismos políticos. Y en este contexto se aprovecha para exaltar, engrandecer y justificar la figura del delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso, poniéndolo como víctima de un supuesto sistema político. Esa ha sido la finalidad del mensaje apologético, poner en calidad de víctima a un condenado por terrorismo negando sus crímenes. 27. De modo tal que es más que claro que no toda contravención a la norma penal se debe sancionar con igual rigurosidad, sin verificarse previamente el real impacto del daño causado o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Principio de lesividad recogido en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que la letra dice: la pena necesariamente precisa la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley, sin olvidar que la aplicación del derecho penal es de última ratio, al ser la más severa de la respuesta que tiene el Estado para responder ante las contravenciones. 28. En definitiva, lo propalado por el acusado en el contexto que se hizo, de modo alguno puede considerarse que atentó o puso en peligro el bien jurídico tutelado, este es orden público, pues ni se estaba llamando a las armas,
y no se exaltaba la figura de Abimael Guzmán Reynoso en tiempos de enfrentamiento entre las fuerzas del orden y huestes terroristas, o en zonas geográficas especialmente sensibles, y harían patente que no se trataba de cualquier proclama, sino de actos más que hostiles que hacían peligrar el orden público de la nación. En resumidas cuentas, nos encontramos en época de pandemia, en el que se reclamaba la libertad de alguien ante la liberación de otros presos. Bajo esa lógica, corresponde analizar estos hechos, siendo labor de los operadores judiciales el verificar la real puesta en peligro del bien jurídico tutelado, pues no toda acción que atente contra la ley debe ser respondida con una pena. 29. A mayor abundamiento de que nos encontramos ante una contravención formal que no ha atentado contra el bien jurídico, orden público tutelado en esta clase de delitos, apología al terrorismo, lo podremos apreciar del propio examen de la perito policial Atún Suez, quien al ser examinada en los debates orales ha sido claro y explícito en afirmar que no se encuentra con métricas para concluir el real impacto masificador del mensaje apologético compartido por el acusado. De otro lado, esa misma perito ha informado que se han utilizado un lenguaje implícito, como quien no queriendo ser claro en incitar a la violencia. De ahí a que ella misma concluya que se trató más bien de un trabajo de largo plazo tendiente a generar polarización en la población. Es decir, nos encontramos ante hechos que tienen frases apologéticas sueltas, pero que en todo el conglomerado de cosas que se exigen y se dicen, no terminaban por amenazar o poner en riesgo el orden público. 30. Para concluir, no había posibilidad de alterar el orden público dentro del contexto en que los mensajes apologéticos han sido vertidos. Esto es, denunciando actos de corrupción dentro del aparato estatal, poniendo en condición de víctima condenado por terrorismo a Abimael Guzmán Reynoso. En definitiva, no apreciamos un daño o potencial daño al bien jurídico tutelado en esta clase de delitos, por lo que no habiendo superado con éxito el nivel de análisis material de la antijuricidad, corresponde absolver al acusado y por lo mismo excluirlo de la reparación civil. 3. En Romanos, parte resolutiva. Los señores jueces del primer juzgado penal colegiado nacional, el Ministerio de Justicia en nombre de la Nación, falla por unanimidad absolviendo de la acusación fiscal al acusado Lucio William Arenas Villasante de la presunta comisión de delito de apología al terrorismo en agravio del Estado peruano, archivándose y notificándose a las partes procesales. Juan Vargas, Romero Uriol, descarte en el país. Bien, señor presidente, con esto habríamos de concluir la lectura formal de la sentencia. Si hay alguna anotación, este también sería el momento. Con esto concluye mi intervención, doctor. Muchas gracias, señor director de debates. Ministerio Público, respecto a la sentencia leída. El Ministerio Público interpone recurso de apelación, lo cual va a sustentar en el plazo de ley. Solicitamos que se notifique por sí 9 también el íntegro de la sentencia del día de hoy. Muy bien. Interpuesto el recurso, entonces, el plazo empezará a computarse a partir de la notificación correspondiente. Actor civil. En el mismo sentido que el representante del Ministerio Público, interponemos recurso de apelación, asimismo solicitamos que se nos notifique la sentencia. El señor, por interpuesto el recurso de apelación, el plazo para la sustentación correspondiente correrá a partir de la notificación de la sentencia. Defensa. La defensa da la conformidad de la sentencia emitida por la Judicatura, señor magistrado. Muy bien. Señorita especialista, por favor, facilite usted a las partes copia de la sentencia emitida. Entendido, doctor. Por favor, señorita fiscal, señor procurador, abogado defensor, nos confirman si les llegó por el WhatsApp la sentencia emitida.
Sí, señorita especialista. Doctor, para informar que todavía no se les ha podido remitir la copia de la sentencia, si nos podrían esperar unos minutos. Correcto. A ver, vamos a esperar los 5 minutos, por favor. Caso contrario, vamos a dar por concluido, se le va a facilitar al SINOE nada más. El colegiado desea dar cumplimiento a la discusión de la norma para efecto de hacerle llegar de manera virtual a través del aplicativo de WhatsApp copia de la sentencia de. Por favor, esperamos 5 minutos.